Saludo para todos, hermanitos en Cristo Jesús. Hermanos, está permitido cambiar la sana doctrina que Jesucristo encomendó a sus apóstoles desde un principio. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso del 2 al 7. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de estas líneas, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni lo que hablan con tanta seguridad. Palabra de Dios. Bien, mis hermanos, aquí nosotros podemos escuchar el celo del apóstol San Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, que también fue un anciano en la iglesia, un obispo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está encargando, le está encomendando que debe advertir a los miembros de la iglesia que no cambiaran la sana doctrina, que no tenían que cambiar la doctrina que ya se les había predicado, se les había enseñado. Por eso les dice, al partir para Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ya había hombres que querían predicar lo que ellos querían y no la doctrina que Jesucristo ya había encomendado a sus apóstoles. Y se metían en cuentos, dice, de ángeles. Y dice, esas cosas no sirven, no ayudan para nuestra fe, para nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo más importante? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿por qué es importante darnos cuenta de esto? De lo que dice la palabra del Señor. Porque hoy estamos viendo en nuestra iglesia que muchos obispos, sacerdotes, ya están cambiando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar atentos, que no porque sean obispos o sacerdotes o cardenales, ya vamos a hacer lo que ellos nos digan, no. Bien, ahora hermanos, vamos a escuchar también lo que dice aquí mismo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Dice, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos y desconfianzas. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dice la palabra del Señor que si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. ¿Se fijaron, mis hermanos? ¿Por qué? Como les decía, que si un obispo, un cardenal, un sacerdote nos viene a enseñar una doctrina que no es la que hemos aprendido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde un principio, no tenemos por qué obedecerle o por qué seguir sus huellas, sus pasos. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está enseñando con las palabras auténticas de nuestro Señor Jesucristo. No se está ateniendo a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor.
que es su doctrina, que es la doctrina apostólica, que la iglesia siempre nos ha enseñado. Entonces, mis hermanos, fíjense qué importante es esto. Y como dijo Jesucristo, porque si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde vamos a ir a dar todos? Al abismo, al hoyo, ¿sí? O sea, la perdición. También, mis hermanos, esto es muy delicado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque también nuestro Señor Jesucristo nos va a decir en el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 35. Vamos a verlo del 34 para tener el contexto. Dice, Jesús les contestó, ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Palabra del Señor. Aquí, mis hermanos, escuchamos algo muy interesante también de nuestro Señor Jesucristo, que está dialogando con los judíos, que no le creen lo que Él les está diciendo. Y Él les dice, ¿acaso en las Sagradas Escrituras no está escrito que todo aquel que acepte la palabra de Dios y la viva en su corazón será Dios con D minúscula? ¿Sí? ¿Serán dioses? Así dice la Escritura, dice Jesús. Dice, y la Escritura no se puede cambiar. ¿Por qué entonces no creen cuando yo les digo que yo soy Dios, que soy hijo de Dios? ¿Se fijan, mis hermanos? Aquí tenemos una gran enseñanza también del mismo Jesucristo nuestro Señor. Dice que las Escrituras no se pueden cambiar. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que hoy se quiera cambiar la sana doctrina que está ya en las Sagradas Escrituras y que está también en la tradición apostólica y en la iglesia? Para que estemos atentos, mis hermanos, y no nos dejemos engañar por estos ciegos que quieren guiar a otros ciegos. También, hermanos, vamos a ver lo que nos dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, parece que sí es el 20, lo vamos a leer de capítulo 20, no, vamos a verlo, creo que es el 21, no, es el 22, perdón, 22 del 18, capítulo 22, verso del 18 al 21. Dice, yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice, si vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Palabra de Dios. Aquí escuchamos, mis hermanos, también otra advertencia en la Sagrada Escritura. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol San Juan? Que si alguien se atreve a añadir algo a la doctrina, a las profecías de este libro que es la Sagrada Escritura, Dios dice, echará sobre él todas las plagas descritas en este mismo libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, también Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Hermanos, esto es duro. Por eso esto no es un juego. ¿Sí? Que alguien quiera cambiar la sana doctrina, que alguien quiera cambiar las escrituras, que alguien le quiera añadir, que alguien le quiera quitar. Esto ya está penado por el mismo Espíritu Santo, que nos está hablando aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanitos, nosotros estemos atentos y sigamos aprendiendo y sigamos compartiendo con nuestros hermanos que no saben de todo esto, para que no nos dejemos guiar por ciegos que guían a otros ciegos, y que todos vamos a ir a dar al hoyo, que todos vamos a ir a dar al abismo, y que todos podemos perder la vida eterna.